El tema del día de hoy, hermanos, como bien lo refería yo hace ratito, es tu posesión más valiosa. Y vamos a tomar este tema en el nombre de Jesús, pero primero quiero, por favor, que vayamos a la declaración del Salmo 91 desde la versión de la traducción actual. Es una traducción que honestamente nos da un mayor enfoque, una mayor luz respecto a lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Y este salmo lo hemos estado repitiendo porque de alguna manera es como nosotros tenemos que vivir. Y dice la palabra de Dios: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte, ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su nido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso, ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice: mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Alabado sea nuestro Señor. Es el momento, hermanos, en que nosotros de verdad debemos confiar en la presencia de Dios en nuestras vidas, y es el momento en que ustedes y yo tenemos que edificar un altar de adoración en nuestro corazón, en nuestra casa, y que el enemigo sepa que nosotros adoramos al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que es nuestra fortaleza, al que es nuestra roca de salvación, que Él es el castillo de nuestra esperanza. En Él es en el que confiamos verdaderamente para vida eterna. Y en ese sentido, hermanos, pues vamos a disponernos para estudiar ahora lo que es la posesión más valiosa que podemos tener. Y para ese sentido, hermanos, fíjense bien que vamos a empezar. Les voy a pedir que tengan a la mano su Biblia en el Salmo número 11, del versículo 1 al 7, y posteriormente lo vamos a estar desglosando. Entonces quiero decirles que las relaciones son nuestras posesiones más valiosas. Las relaciones interpersonales que podemos tener entre nosotros es lo más importante, es algo, una posesión valiosísima, hermanos. Hay una relación para la que nosotros fuimos creados. Esta es la perla más valiosa, es la joya de la corona, es la perla más valiosa de todas. Esta relación que en un momento vamos a estudiar es la perla que nosotros tenemos que ver, y merece vender absolutamente todo a fin de obtenerla, a fin de hacerse de ella. Y precisamente es la perla más valiosa que ustedes y yo podemos tener, es la presencia íntima de Dios en nuestras vidas. Esa es la mayor relación interpersonal que podemos tener, porque nosotros comprendemos que Dios es un Dios que es una persona en sí misma. Él tiene sentimientos como tú y yo, aunque Él es espíritu netamente, pero también nosotros lo podemos visualizar como una persona. Y esa relación personal a la que Dios nos ha llamado debe ser lo más valioso que tú y yo podamos atesorar. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, hermanos, podemos experimentar la presencia íntima de nuestro Señor, de Jesucristo mismo. El rey David, en aquel momento, cuando compone este salmo, estaba en una crisis emocional muy fuerte, hermanos. De hecho, sus cercanos le aconsejaron huir y ocultarse en las montañas. Y fíjense lo que su respuesta fue decir ahí en el Salmo número 11, versículo 1.
Y así es como tú y yo tenemos que aprender a contestar cuando alguien nos dice, ¿verdad? Deja a tu Dios a un lado, como le dijeron un día a Job. Su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete prácticamente. ¿Por qué? Por toda la crisis que Job estaba viviendo en aquel momento. En este tiempo, David estaba viviendo también una crisis muy fuerte. Y él contesta cuando le dicen y le aconsejan que se fuera a las montañas, ¿verdad? Que se escapara, que huyera. Y él dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo dicen a mi alma que escape al monte cual ave? Entonces, en este punto, hermanos, David confía plenamente en Dios. Y este salmo también concluye enfocándose en una relación plena con Dios, con la promesa de que los íntegros contemplaremos su rostro. Fíjense lo que dice el versículo número 7. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Ustedes y yo creemos en un Dios justo que ama la justicia. Dice, y el hombre recto mirará su rostro. Para la gloria de Dios, hermanos, ustedes y yo hemos sido declarados como justos delante de Dios. No por nuestras buenas obras, no por lo que ustedes y yo podríamos generar delante del Rey de Reyes, sino por lo que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Por los méritos de Jesucristo, ahora Dios nos mira a nosotros justos. Y por eso nosotros un día veremos cara a cara a Dios, contemplaremos la hermosura de su rostro en plenitud. Entonces, quiero decirles que David utiliza lenguaje metafórico para ilustrar un cuadro de la presencia íntima de Dios en su vida. Y esto es lo que ustedes y yo tenemos que aprender a vivir. Hacer ese cuadro metafórico que en un momento voy a detallar es lo que ustedes y yo tendremos que estar viviendo constantemente para vivir la experiencia de estar delante de la presencia de Dios en todo momento. Su experiencia del rey David y su deseo de una relación con Dios encierran el comienzo y el final de este salmo, del salmo número 11. Y no existe otro lugar más seguro y nada más valioso en la vida de un ser humano, ni nada que este mundo pueda ofrecernos que se pueda comparar honestamente a la presencia íntima de Dios. El hecho de buscar el rostro de Dios en nuestras oraciones, en nuestros devocionales, en la intimidad, ¿verdad? De esa comunión con el Señor, nos lleva verdaderamente a contemplar el rostro de nuestro Señor. Y esa es la mayor bendición que ustedes y yo podemos tener. Y ahorita podemos levantar una oración pequeña como lo he venido enseñando, porque déjenme decirles, hermanos, que las oraciones no necesariamente tienen que ser largas, tediosas, repetitivas, no. Nosotros podemos orar con una razón bien lógica, bien clara y decirle, Señor, hoy quiero refugiarme en ti, deseo ver tu rostro, pido que suplas los anhelos profundos de mi corazón con tu presencia íntima. Si se dan cuenta, hermanos, este tipo de oraciones son muy cortas y que de alguna manera pudieran llevarnos a pensar que Dios no nos escucha o que como no fuimos tan exagerados o muy largos en nuestra oración, posiblemente el Señor ni siquiera la tomó en cuenta. Déjenme decirle que ustedes y yo hemos confiado en un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Y en ese sentido, cualquier expresión que tú y yo podamos hacer delante de Él, siempre la va a tener en consideración. He puesto un ejemplo muy claro cuando les digo, ¿qué es lo que no te interesaría de uno de tus hijos? Y la mayoría de la gente, o si no es que toda, me dicen, pues es que todo me interesa y es una realidad, todo nos interesa de la vida de nuestros hijos. Digo, ¿a ti no te interesaría si se amarrara bien las agujetas? Claro que sí, pero es algo tan sencillo que a lo mejor lo pasas por alto y no te preocupas y ni siquiera te vas a dar cuenta. No, sí me doy cuenta, porque me interesa que mi hijo no se vaya a golpear, no se vaya a lastimar. Entonces, si nosotros siendo humanos estamos muy interesados en absolutamente todo lo que pueda pasarle a nuestros hijos, imagínense a ese Padre Celestial, a ese Padre amoroso, que tanto realmente le interesa nuestra condición de vida. Y le interesa de tal manera que Él siempre se hace presente a nuestras vidas a través de su íntima presencia en nuestro corazón. Para esto, hermanos, tenemos que conocer al Hijo de Dios. Recuerden que en el versículo 3 de Juan 17 dice, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer a Jesucristo, al Hijo de Dios, para que de esa manera nosotros empecemos a experimentar la vida eterna desde este momento y para siempre, eternamente y para siempre. Entonces, de ahí vamos a empezar a, quiero que por favor busquen en su Biblia el Evangelio según Mateo, y vamos a estar posicionados ahí del capítulo 13, del versículo 36 al 58. Y aquí es como Dios nos enseña verdaderamente a conocer al Hijo de Dios. Déjenme comentarles, hermanos, que algunas personas buscan de forma desesperada y, y efectivamente encuentran a Jesucristo. Últimamente nos hemos dado cuenta, para la gloria de Dios, que la gente en esta condición de la pandemia desesperadamente empieza a buscar de alguien que le pueda hablar de Cristo, empieza a buscar en la Biblia y empieza a leerla, posiblemente a donde la abre, ¿verdad? Y empieza a buscar esa relación personal con Dios. Y déjenme decirles que Dios es tan misericordioso, tan amoroso, que Él se va a dejar encontrar en cuanto en el anhelo de tu corazón sea el buscar la presencia de Él. Otras personas, como posiblemente yo o alguno de ustedes, casi tropezamos en el camino hacia el encuentro. Dios me salió al encuentro. Yo cuando inicié mi caminar en Cristo, honestamente yo no quería buscar a Dios. Yo me hacía a un lado de las invitaciones, no quería saber del Señor. Pero el Señor en su misericordia también tiene a bien salirnos al encuentro, cuando Él considera que en su tiempo perfecto tiene que llegar a nuestras vidas. Pero cuando uno halla el tesoro, hermanos, bien merece la pena dejar todo por seguir conservando ese tesoro. Tú y yo ahorita estamos dejando un tiempo que para mucha gente pudiera ser muy valioso, en el hecho de poderse ir a descansar a lo mejor más temprano, o en el hecho de que pudiera estar viendo su programa favorito, o estar cenando, estar haciendo otro tipo de actividades. Nosotros hemos decidido, tú y yo hemos decidido dejar absolutamente todo en este momento y concentrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra atención precisamente para buscar el rostro de Dios, para ver qué Dios tiene para nuestras vidas en esta noche. Y quiero citar el versículo del 44 al 46 de precisamente de Mateo 13, para observar que en medio de esta parábola que vamos a leer, ¿verdad?, la parábola de la mala hierba y de la red, Jesús narra dos parábolas muy breves. Y dice la palabra de Dios, fíjense bien. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual uno halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos a empezar a desglosar esto, hermanos, porque aquí vemos que la única diferencia entre los dos casos que vamos a ver es que en el primer caso la persona busca activamente, y en el otro vamos a ver cómo de repente se tropieza con esa condición, ¿verdad? Vamos a ver el primer caso en el versículo 45, perdón, sí, aquí está. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Ahí la persona está buscando lo mejor. Es como cuando tú decidiste buscar a Dios a través de las circunstancias que estabas pasando en tu vida y decidiste salir a su búsqueda. En el versículo 44 nos muestra que alguien tal parece que se tropezó con esa piedra, o digo, eso que pudiera buscar. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo halla. En ese sentido, tal pareciera como que este hombre de repente se encontró con esa condición, como que si se hubiese tropezado, ¿verdad? Pero en ambas situaciones, hermanos, hay algo de muchísimo valor. Y en los dos versículos que leímos, dice que hay un tesoro y que también hay perlas finas. Y a final de cuentas nos enseña este pasaje que vale la pena. A ellos les valió mucho la pena vender todo lo que tenían con tal de obtener ese tesoro y esas perlas. El día de hoy
es el momento en que tú y yo tenemos que vivir la experiencia de que veamos que vale la pena completamente vender absolutamente, dejar absolutamente todo por conseguir la intimidad con Dios, la presencia misma con Dios. Amén. Y es allí a donde se halla la verdadera alegría, el verdadero tesoro, el gran valor en la presencia de Dios. El reino de los cielos consiste principalmente en conocer al Rey. Nosotros podríamos asemejar la situación, ¿verdad? Si nos invitaran a un estado monárquico, el otro día hacía la referencia acerca de la reina Isabel II de Inglaterra, y que nos invitaran a ese reino, pues la primera idea o el primer deseo que tuviéramos es conocer a la reina, ¿verdad? Y ya posteriormente estaríamos conociendo pues las áreas, el palacio o cosas de esa naturaleza. Pero el hecho de buscar conocer primeramente al rey es lo más preciado que podemos llegar a encontrar en un reino. Y por lo tanto, nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? Conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y todo consiste en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que le respondemos a Él? Ahí está el meollo del asunto. Tú y yo hemos sido llamados todas estas noches, todos estos días, a estar en la presencia de Dios a través de estos devocionales. Ahora, el hecho de que tú te conectes, gloria a Dios por ello, ¿verdad? Es una bendición, pero también nosotros queremos ver que no nada más seas espectador, sino que la respuesta, ¿verdad? Que tú le das al Señor Jesucristo, porque yo hago la invitación, ¿verdad? Yo estoy haciendo lo propio en los devocionales, pero quien realmente te está invitando a conocer el reino de los cielos a través de su palabra es Jesucristo mismo. Entonces, en ese sentido, en relación a cómo tú le respondes a Jesucristo, pues vas a obtener realmente la condición de a lo que has sido llamado en esta vida, a adorar al Dios verdadero, ¿verdad? Y es el entendimiento de que Jesucristo es la perla del gran valor que muchas personas, millones de personas hemos descubierto para la gloria de Dios. Él se deja encontrar por ti y por mí. Él no es egoísta, ¿verdad? No es la clásica persona que tiene lo mejor y que solamente lo quiere para sí. No, Jesucristo es misericordioso, amoroso. Él es dador. Y es lo que estamos nosotros aprendiendo de Él. Y es por eso que venimos a los devocionales, hermanos. Entonces, fíjense bien que al contemplar la maldad que estamos viviendo en este mundo, independientemente de lo de la pandemia, nos podemos preguntar por qué Dios no la soluciona en una forma directa y rápido, eliminando esa maldad por completo. Vamos a ver ahora a continuación en la parábola de la mala hierba, el siervo quiere arrancar esa mala hierba, pero el dueño se rehúsa y vamos a ver por qué. Porque justamente la palabra de Dios nos enseña, voy a buscar el versículo que necesito, que es justamente este, y aquí está la parábola en donde nos dice, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Si leemos un poquito atrás, esta parábola nos está enseñando que un hombre sembró trigo y después, ¿verdad? Vino alguien, su enemigo, y sembró cizaña. Pero ¿qué les dice? Fíjense bien, él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dios nos previene, ¿verdad?, de que seamos arrancados a través de la condición que está viviendo mucha gente y que viene también, entre comillas, a los pies de Cristo para buscarle, pero a final de cuentas nada más viene para hacer mala obra. Y esto es porque el Señor sabe perfectamente bien y nos los ha dicho muy correctamente a lo largo de la palabra, que un día va a venir un juicio a todas las naciones, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que ustedes y yo, todo hombre que ha pisado la faz de la tierra, excepto nuestro Señor Jesucristo, dice que está diseñado para el hombre que un día muera y después de ese día el juicio. Entonces, el Señor nos advierte que va a haber un juicio y por eso no quiere que se arranque, ¿verdad?, ahorita la cizaña,
porque podría ser que también entre la cizaña se llevara algo de trigo. No quiere el Señor apartar ahorita la condición de la maldad, porque seguramente algunos de nosotros seríamos arrastrados en ese apartar de la maldad. Y por eso el Señor dice, esperen, va a llegar el juicio, no se preocupen. Hace ratito en el Salmo número 91 decíamos, leímos precisamente que dice que con nuestros ojos vamos a ver la recompensa que el Señor le va a dar a aquellas personas malvadas. Y ese es el juicio, hermanos. Entonces vamos a ver aquí en el Evangelio según Mateo, en el versículo del 36 al 43, y dice, entonces despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y aquí vamos a empezar a entender a cabalidad todo esto. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, él es el mismo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. El Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidades, son los malos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el clamor. Se refiere específicamente al infierno. Dice, entonces los justos, tú y yo, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Gloria a Dios, ¿verdad? Ustedes y yo ahora estamos abriendo nuestros oídos espirituales para poder oír lo que Jesucristo nos ha tenido que decir a través de su bendita palabra. Y fíjense lo que dice en el versículo del 47 al 50. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados, ¿verdad?, tranquilamente recogen lo bueno en las cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, déjenme decirles que cuando nuestro Señor hace que 2 veces se mencione lo mismo en la palabra de Dios es porque nos está dando una seria advertencia de lo que vendrá al final de los tiempos, ¿verdad? Jesús advierte sobre el destino de quienes hacen pecar y de todos aquellos que obran maldad. Lo pudimos ver ya en los versículos 41 y del 49 al 50. Él afirma que la mala hierba será arrancada y echada al horno de fuego. Promete que un día los justos, los justificados con Dios o delante de Dios a través de Jesucristo, brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y es nuestra relación, hermanos. Esto es lo más interesante de todo esto, lo que nos tiene que quedar en el corazón. Es tu relación con Dios la que hace que brilles, y esto significa que un día brillarás como el sol en el reino de Dios. Gloria a su nombre, ¿verdad? Dice, pero Él no permitirá aún la destrucción de todo lo malo. Y es por eso que pasamos ahorita la condición en estos tiempos de ver que pues todavía hay mucha maldad en la tierra, ¿verdad? Él quiere reunir todo el trigo en su granero, no quiere que se le pierda ni uno solo de nosotros. Él permite de forma deliberada un retraso hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, de modo que más gente tenga tiempo para responder a la buena noticia de Jesús. Quiero decirle que muchos tenemos o tienen la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ya como tardanza, ¿verdad? Porque ya han pasado prácticamente 2000 años desde que Él partió. Pero Él no ha regresado por misericordia y por amor. Él espera que todos procedamos al arrepentimiento genuino, a tener teshuvá, y que eso nos lleve verdaderamente a los brazos de Dios eternamente y para siempre. Que nos permita propiamente reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas y que eso nos justifique delante de Dios y esto nos lleve a la bendición de la vida eterna. Entonces, fíjense bien que Dios está permitiendo que este tiempo se atrase, de modo que más gente tenga tiempo para responder a la buena noticia de Jesús.
al Evangelio de Jesucristo. Y así que también ellos, como tú y como yo, que un día encontramos la perla más preciosa, que encontramos el tesoro más grande que podamos haber encontrado, muchas otras personas a través de nuestro testimonio, a través de llevar la palabra de Dios, puedan encontrar también esas perlas y ese tesoro, y que también vengan a la bendición. Entonces, esta noche podemos dar también gracias a Dios de una manera tan sencilla, con una oración tan pequeña, pero con poder y autoridad. Y podemos decirle, Señor, gracias, porque la perla de gran valor es mi relación contigo. Gracias porque ahora tú me has dado el derecho de la reconciliación. Y reconciliado contigo puedo entrar en intimidad a tu presencia. Manténme cerca de ti. Ayúdame a evitar todo lo que me aparte de esta bendita relación. En el nombre de Jesús, hermanos, yo les invito a que verdaderamente tengamos esa condición de experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas a través de la relación correcta con nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, yo les voy a pedir que